¿Y qué diferencia ok, yo sé que ya lo dijeron, pero ¿qué diferencia hay entre revelación e iluminación? Porque, ajá, yo entiendo la parte que se dice que ya todo está revelado, pero cuando yo leo algo por primera vez, ¿no? Ujú. Es cuestión del término, más del término no es significado. Pero cuando yo leo algo por primera vez en la Biblia, ¿verdad? Por primera vez no, sino que de tanto leerlo, yo cuando vuelvo a pasar eso y entonces entiendo el verdadero significado, lo que realmente eso para mí no es una revelación. O sea, para mí eso no es wow. No, O eso es, sea, como no es revelación iluminación. Eso es no entender. es como un descubrimiento, como wow, esto estaba allí y yo lo pasé varias veces como oculto, pero ya lo encontré. O sea, ¿me explico? Sí, sí, eso nos pasa a todos, pero eso no es revelación. Dios se ha Mm. revelado a la humanidad y eso es teología. Hay dos tipos de revelación grandes. Una es la creación, todo. Cuando veo los mares, cuando veo los cielos, ahí hay un Dios que dice, mira, yo estoy aquí. Y la segunda es la que está en la Biblia. Y él se la reveló a Oseas, a Josué, a Moisés allá en el Sinaí, a Juan en Patmos, y ya todo está revelado, ya Ujú. todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo único que falta? Que siempre lo decimos, la segunda venida del Señor, con todos los eventos que están alrededor de él. Ahora, que ay, esto siempre estuvo ahí, nunca lo había. Bueno, eso es iluminación. El Señor te dio iluminación, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3 versículo del 13 al 17 18 para que el Señor, conforme a, a su gracia, la riqueza de su gracia y de su bondad, les dé llenura y sean llenos del Espíritu Santo para comprensión de las cosas de Él. Eso es iluminación. Digamos que técnicamente el término correcto es ese, pero vamos a decirlo de Ok. esta manera, la gente que no ha estudiado teología no conoce la diferencia entre esos tres términos y lo hemos hablado varias veces. ¿Qué es inspiración? ¿Qué es iluminación? ¿Y qué es revelación? Porque cuando tú escuchas eh, a gente predicando, por ejemplo, tú ves cómo utilizan mal los términos. Es como, a ver, como si tú dijeras, mira, estoy hablando de que se comió unas naranjas. Y dices, me comí unos limones y unas limas hermosas. No, tú no te comiste unos limones, te comiste fueron unas naranjas. Se dice naranjas. Entonces, es cuestión de semántica. Y si en algún momento usted está predicando o está explicándole a alguien y no se acuerda cuál es el término, entonces explique qué es lo Ay, que... se congeló. Sí. Creo que ya volvió. Es el internet. Ajá, ya, ahora Ya. sí. Ajá, si en algún Te momento... habías congelado por un momento. Sí, aquí me apareció que mi internet es inestable. Si en algún momento les pasa durante una prédica, una Mm. explicación, una escuela bíblica X, se les olvidó qué es la diferencia entre uno, el otro y el otro, usted explique de qué es lo que usted está diciendo. Entendí cuando estaba leyendo, eso es iluminación. A los profetas se les mostró en visiones cómo iba a ser el Mesías. Los cantos del siervo sufriente. Ay, ¿qué será eso? Inspiración, revelación, ¿qué será? Usted explica qué es lo que está pasando. Mientras tanto, mientras no Mm. estudian teología, sepan que están esos tres términos y que, bueno, hay que utilizarlos lo mejor posible porque para eso es que estudiamos, pues. Mi pueblo Mm. perece por falta de conocimiento. Todo esto ya se está Muy bien, grabando. Ay, gracias. bendito. Continúa, Maribel. Ajá, muy válida tu Bueno, pregunta. ya para la parte. Sí, no sabemos. Bueno, para terminar, dice que, vale, Dios.
Ande, ya, eso, ya la parte final, porque ya Sí. vamos terminando para que la hermana. Pero no está la hermana. Ah, Está por bueno, ahí. podemos seguir hablando sobre iluminación, ¿En qué que parte viene vas? por aquí, viene el beneficio final. Fíjate que aquí ya para finalizar dice que el beneficio final, la insistencia en la ortodoxia y la ortopraxia. A través de los profetas, Dios exigía al antiguo Israel un equilibrio perfecto entre dos conceptos fundamentales que siguen vigentes ahora en el nuevo pacto, que son la ortodoxia, tener las creencias correctas, y la ortopraxia, realizar las acciones correctas. Como decía la profesora ahorita cuando explicaba iluminación y revelación, que ya ¿cuál es la creencia correcta? Que ya la revelación está escrita. ¿Cuál es la acción correcta? Es que cuando tú lees y, ay, tú leíste 5 veces la alimentación de los 5.000, pero resulta que a la quinta vez tú descubriste algo ahí. Eso es iluminación, porque ya la revelación estaba escrita, pero a ti no se te había iluminado todavía en esas 5 lecturas que le había hecho. Como dice el hermano Miguel Núñez, nuestro Señor es muy parco en lo que dice, y dice muchísimo en poco. Por eso es que nosotros podemos pasar toda la vida estudiando la Biblia y siempre vamos a conseguir más. Siempre vamos a Ahí conseguir algo. tienes dos ideas muy importantes, Maribel, que es la ortodoxia, y la ortodoxia es lo correcto, es lo que Sí, nosotros llamamos la sana doctrina. Sana doctrina es ortodoxia. Entonces nosotros podemos decir, nosotros somos ortodoxos cuando interpretamos realmente según el método gramático histórico con la hermenéutica. La metodología de la hermenéutica podemos llegar a tener las correctas creencias, la sana doctrina, lo que el Señor quiere. Entonces nosotros somos ortodoxos. El otro punto y grande sí, y es que muy realizar las importante acciones correctas. es practicarlo. Mm, Y es donde yo insisto en que el Señor nos manda día a día a revisarnos y nosotros sabemos en qué estamos fallando porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos dice en qué estamos fallando y que debemos corregirlo porque tenemos un pacto que sigue vigente con Él y que si tenemos un pacto podemos llegar a tener un litigio y tener un juez y tener unos testigos y tener una sentencia que no va a ser injusta, va a ser justa porque ya nosotros conocemos qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces, esas dos conceptos que tú estás poniendo ahí, te felicito, son súper, súper importantes. Entonces, vale, te dejo para que los termines de explicar. no, se me viene una pregunta, con respecto a los hermanos pentecostales y esas cosas que ellos hacen. Pero bueno, no, vamos a seguir porque la hermana necesita su tiempo. No, ya vamos terminando, ya para concluir dice que en un sentido general las demandas de Dios no han cambiado. Los libros proféticos funcionan como un recordatorio constante de que Dios hace cumplir su pacto. Y para quienes obedecen los mandamientos del nuevo pacto, que es amar a Dios y al prójimo, el resultado final y eterno será la bendición, incluso si las circunstancias en la tierra son difíciles. Por el contrario, para quienes desobedecen, el resultado inevitable será la maldición, sin importar el éxito material que logren experimentar en este mundo. Y la advertencia final de Malaquías de que el juicio divino es real y sigue plenamente en pie. O sea, seguimos igual, si desobedecemos, viene una advertencia, viene un juicio, y si obedecemos al Señor, tenemos la bendición. Sí, y entonces después no vamos a tener este, excusas cuando Él nos diga
Apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad, Actores de maldad. porque su pueblo de labios me honra, pero en su corazón, mm, mm, ni con sus obras, tampoco, porque esa es otra. Con el cuento de que los católicos todo es obras, nosotros los hemos desdeñado las obras y creemos que con ir al culto, que con leer la Biblia, que la religión, vamos no, de las obras hay muchísimo. Entonces, realizar acciones correctas porque el Señor, como bien lo dices tú en tu último párrafo, y lo dice el Señor en su palabra, no dará por inocente al que no lo es. Entonces, eh, a la hermana Lili siempre nos habla y a En ella tu le ocasión. importa No mucho No vale. está, el temor de Dios. no Eh, está Lili, no se pudo comunicar, mandó un mensaje por el grupo. sí, sí, Lili, yo sé que no está, pero están entendiendo la idea de lo que estoy diciendo. Deja de conversar. No, déjalo así, porque Están sí, entendiendo el la idea. internet, Ujú. el internet, Ajá. Yo sé que Lili no está, pero están entendiendo la idea de lo que estoy diciendo. sí, Ok. Entonces, ese último párrafo es súper, súper importante porque está vigente y siempre me digo y me examino y les sugiero que lo hagan y cuando consigan esto, está mal hecho en mi vida, están faltando al pacto del Señor. El Señor es misericordioso, nos acercamos a su trono con confianza porque Él es un Padre que nos ama, pedimos perdón y tratamos de restaurar lo que hemos hecho mal. Y eso es la ortopraxia, porque la ortodoxia sin ortopraxia no sirve para nada. Con eso no vamos a sorprender al Señor. No, no. Lo que nos puede decir otra vez es, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, que se parece mucho a como cuando Isaías dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejano, lejano de mí. Entonces nosotros por aquí podemos decir mucho. Uf, muchos, 4 links podemos decir y seguimos hablando. Pero si no hacemos, vamos a hacer como címbalos que retañen y nada, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Mari o Valeria, si puedes volver a pasar sí, sí, este paper desde el principio. sí. Y, ajá. Ay, sí, con amor, querida. Yo sé para qué clase de Ajá. sí. Ajá, aquí tenemos la primera parte. Sí, Sí, sobre. para que, porque siempre quedan cabos sueltos, es necesario como profundizar un poquito más y como la hermana no está, Ujú. cónchale, me da No, no, cosa con la hermana es Lili. para que pongas los subtítulos nada más otra vez. Sí, Ujú. aquí está. Mira, para interpretar correctamente los libros proféticos es indispensable apoyarse en las fuentes externas. Esto es importantísimo, que es el diccionario bíblico, los comentarios bíblicos y los manuales bíblicos. Importantísimo. Y yo creo que no nada más con los profetas, con todo. Ajá, continúa. Mari. Ujú. Sí, para la exégesis bíblica es fundamental entender el contexto histórico, el general y el específico. El general, el panorama de la época del profeta, la situación política, social y religiosa del tiempo en que él escribió, y el específico, o sea, lo que hay detrás de cada versículo u oráculo individual o profecía individual. No, y que es diferente a Amós de Joel, es diferente Ezequiel de Malaquías y su contexto. Sí, ellos, y en cada tiempo específico para los cuales Dios los levantó también. Fueron Aquí casi está un 400 años. aspecto general, ajá, que los 16 libros proféticos Ajá, sí, que cuentan.
Ajá, esos 16 libros proféticos se concentran en un solo periodo, perdón, en un periodo relativamente corto de la historia de Israel entre el 760 y el 460 antes de Cristo. Sí, aunque su pueblo, fíjense que aunque su pueblo aunque Dios se comunicaba con su pueblo y existían profetas antes de esa época, o sea, aquí nombran a Josué, a Abraham y a David como profetas, pero ellos no están registrados en la Biblia como profetas. Pero ahí explica por qué. Ajá. Sus mensajes no se registraron en libros proféticos independientes. Se debe a que ya se contaba con abundante material histórico y ya Dios había hablado a través de la ley, la cual guió a Israel hasta la llegada del nuevo pacto. O sea, la ley siempre va a ser, ¿cómo se dice?, el punto central de, yo creo que de toda la Biblia. Esta concentración de libros proféticos escritos entre Amós y Malaquías entre el 760 al 460 a.C. se debe a que este periodo fue una época de crisis extrema para Israel. Crisis por tres factores: caos político y social, una profunda infidelidad religiosa hacia el pacto original y constantes cambios geográficos y demográficos. Eso hay Las que, deportaciones, el exilio, el las exilio, ajá. masacres, la serie de reyes, etcétera, etcétera. Hubo un Ah, periodo en que como que tuvieron 27, yo no sé, 27 reyes o 7 reyes seguidos, ¿no? ah, Porque los mataban uno tras de otro. ok, O sea, y eso generaba caos, ¿no? continúa. Además de que de la economía, la inflación, todo ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, en medio de esto, Dios levanta a los profetas con un doble propósito. El primero, actuar como mediadores para que el pueblo pusiera en práctica el pacto. O sea, recordarles el pacto al pueblo. Ujú, Al decirles, mira, estás haciendo esto, estás en idolatría. Si estás en idolatría, te va a venir castigo, porque el Señor te va a despojar de todas tus riquezas y vas a ir de esclavo a tal paz. Esa es una primera, ¿verdad? Como mediadores para el pueblo. Y segundo, para dejar por escrito de forma permanente sus advertencias y bendiciones para la posteridad, o sea, ya para nosotros, tanto para el pueblo que se iba que se iba a desarrollar de las generaciones siguientes a las que de donde estaban los profetas, como a nosotros en nuestros días. Y siempre como un ejemplo. Y habla también, hacia el año 760 a.C., Israel se encontraba dividido por la guerra civil en dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte es Israel y el del sur Judá. y ellos habían En roto un el libro pacto. se dice Israel y en otro se dice Efraín. La caída del reino del norte ¿No? debido a su extrema desobediencia al pacto. Los profetas Amós anunciaron su destrucción inminente, Amós y Oseas Ujú. anunciaron su destrucción inminente, la cual se concretó en el 722 antes de Cristo, a manos de la superpotencia asiria. Creo que entró la hermana. No, el Ah, mi hermano Josué, el hermano Josué. hermano Josué. Ajá. No, es el esposo de la... Ay, entró la hermana Lisa. Ah, hermana Lili, ok, Sí, bueno, hermana Lisa. bueno, vamos con la hermana Lili entonces. Oh. Pero el hermano Josué tiene una pregunta. Ok, hermano Josué, tiene la palabra, hermano Josué. Ok, no, lo que yo le quería preguntar es porque hace rato cuando usted decía que esa profecía no se habían escrito para nosotros. ¿Me está escuchando? Sí. Hermana Maribel. Ok. Yo quería preguntarle, porque hace rato usted dijo que las profecías no se habían escrito para nosotros, pero ahorita está diciendo que eso se escribió para el pueblo de Israel y para nosotros. Explíqueme Mire, allí, bueno, se cómo. escribió para nosotros, hermano, como advertencia.
O sea, para que nosotros, como dice por allá Corintios 10, para que nosotros no cometiésemos los mismos errores que cometieron ellos. No, no para nosotros en sí, porque nosotros no estábamos en esa época. Pero es como una advertencia, o sea, conectarnos con lo que ellos no debieron de hacer en aquel tiempo, que nosotros estemos haciendo ahora, es una advertencia, no lo hagas porque viene un castigo. Si ellos eran idólatras y les llegó un juicio, nosotros en este tiempo, si somos idólatras, también vamos a tener un castigo. Entonces, ¿para qué se escribieron esas cosas y quedaron para la posteridad? Como advertencia a nosotros que no debemos hacerlo. Es lo que quiero decir, si me explico. Ok, perfecto, sí, está bien, porque allí, bueno, yo le podría mencionar el versículo que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea que ya Dios en su omnisciencia, ya Él sabía todo, ya Él Ujú. sabía de nuestra existencia, que íbamos a estar predestinados, ¿verdad? Para Él, y por lo tanto nos dejó todo eso como advertencia, como te está diciendo, como un legado para nosotros, para que aprendamos también a vivir de acuerdo a sus leyes, a sus mandamientos. Exacto, porque qué le puedo decir yo ahorita? Que, estoy como como somos idólatras, va a venir a Siria y nos va a invadir. No, eso ya pasó en ese tiempo. Además de que la distancia geográfica no lo permitiría en este tiempo. Primero porque ese es un país destruido y nosotros también. Y, o sea, en este tiempo no es válido eso, pero sí que no seamos idólatras, que es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa es la advertencia, no seamos idólatras. Y yo insisto, no seamos fratricidas, Y no eso también. peleemos entre hermanos. Ujú. Ujú. Igual. Entonces, eso, porque tú ves a veces como algunos dicen, no, que los bautistas, no, que los pentecostales, no, que ya va, somos hermanos, somos de un mismo cuerpo. En el caso de Israel, no estaba hablando de la iglesia porque no era la iglesia, pero eran 12 tribus, hijos de un mismo papá. Eso lo castiga el Señor, eso tenemos que aprenderlo. Y en la deportación se ve cómo fue el castigo severo. No se está hablando ahí de cualquier cosa. Entonces, eso es aprendizaje. Y como dice Maribel, los babilonios vienen los babilonios, pregunto. No, la Virgen parió un hijo, la Virgen va a parir un hijo. No, ya lo parió. Entonces, no es para nosotros ahorita, fue para ellos en su tiempo, pero tiene mucha enseñanza para nosotros hoy. Por eso, cuando veamos la exposición de la hermana Lili, vamos a ver cómo se tienden los puentes hacia nosotros hoy y la aplicación que hay detrás del oráculo o la profecía que ella nos va a exponer. Y Profesora, ya voy, disculpe, hermano Josué, ya va. Que voy a preguntar después que usted le hable. sí, bueno, lo que le voy a decir es que usted es calvinista. No le escuché bien porque se escucha entrecortado. Digo que usted es calvinista entonces. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Por lo que está diciendo. Mi pueblo tiene que estudiar más por la doctrina Sí, de la claro. predestinación, mi hermano. Juan Calvino. Ah, bueno, En ok. algún momento vamos a estudiar Porque, historia de la iglesia. Bien, entonces vamos que con eso- más esperada la hermana Lili, o si mi hermano José tiene otra pregunta. no, le iba a preguntar a usted, profesora, esa presentación de la hermana Maribel es el trabajo de ella, de lo que le tocaba a ella. No, no, esa es ¿O la es otra antesala. cosa? Ah, es la Es, antesala. eso es lo que ella hizo es un resumen de cómo se deben interpretar las profecías. Ok, perfecto, ok. Ujú. No es su trabajo de exégesis No. no, ok, ok, todavía Ella, no. ella no ha presentado. Ok, está bien. La que Listo, presentó pues. fue Celeida. Ajá. Ok, Bueno, mi hermana gracias. Lili, bienvenida otra vez. Los micrófonos son suyos, mi hermana.
Gracias, Maribel, por esa antesala muy explicativa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ajá, bien. Bueno, aquí, Ajá. igualito me siguen viendo. Sí, claro. Ah, Perdón, perdón. ajá. Bueno, amados, vamos a poner en las manos del Señor que no vaya a haber más interrupciones. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, Señor, toda la honra, porque solo tú eres Dios. No hay otro Señor. Tú eres el único, Señor. A ti sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por el cual tenemos salvación y vida eterna, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía y que no nos deja claudicar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, en la exposición de esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a predicar, gloria a Dios, aleluya. Miqueas 3 del 1 al 12. Voy a leer la palabra, amada. Dije, oíd, ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para caldero y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre sus profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefe de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, porque edificáis en Sión, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbre de bosques. Bueno, aquí vemos al profeta Miqueas, eh, el sexto profeta menor, un profeta que vivió en época muy dura, al cual Dios le hizo una encomienda no fácil como le toca o le tocaba en aquel tiempo a los que hablaban en el nombre de Jehová. Miqueas le tocó vivir en el tiempo del rey Acaz. Este rey Acaz fue uno de los peores reyes de Judá y colocó ídolos paganos por todas las montañas y pasó a sus hijos, bueno, hizo desastre. Y Miqueas le habla en el capítulo 3
a los líderes, ¿verdad? El castigo que viene a los líderes. En este caso, a los gobernantes, a, a los sacerdotes y a los profetas. Y Miqueas lo confrontaba con su pecado, con lo que hacían, porque corrompían al pueblo. Y como dice la palabra aquí en el capítulo 3 de Miqueas 1, cuando el Señor le dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Esta gente se corrompió por querer y codiciar y despojar al pobre de lo que tenía. Maltrataban a las viudas, a los huérfanos, no hacían lo bueno cuando lo sabían. Maltrataban, robaban, asesinaban. Y todo esto fue la podredumbre que fue consumiendo en esta época del profeta Miqueas, el cual pues este le tocó hacer duras o hablar de una manera muy dura. Este profeta Miqueas era del siglo 8 antes de Cristo y le tocó advertir a Israel y a Judá sobre el juicio inminente de Dios debido a sus pecados de injusticia social, idolatría, al tiempo que ofrece también una esperanza. Miqueas se le llamaba el profeta de los pobres, defendía al desvalido y exhortaba por todo lo que sucedía en la sociedad en aquella época. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Miqueas era un hombre íntegro al cual le tocó, habla en una época muy dura. Y dice la palabra en el capítulo de Miqueas 1 que hasta tuvo un tiempo desnudo predicando la palabra, llamando a la gente al arrepentimiento, porque así como los confrontaba con su pecado y con su maldad, pues también les predicaba que si se arrepentían, Dios le perdonaba, que había una esperanza para aquel que se arrepintiera y confesara su pecado y volviera a Dios, porque esto no fue un juicio de Dios ni para Israel ni para Judá, fue una advertencia para que ellos se volvieran al Señor, reconocieran su pecado y alcanzaran la esperanza que el Señor le ofrecía, el perdón de pecado. Pero ellos siguieron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el profeta Miqueas seguía hablando y lo seguía confrontando con su maldad, con su pecado. Y dice la palabra también en el versículo 3, Miqueas era un profeta de pueblo y su lenguaje era de campo. Por eso es que la palabra nos muestra que él llama aquí que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos y les quebrantan los huesos y lo rompen como para caldos y como carne en olla. Miqueas confrontaba a esta gente de esta manera para que vieran el mal que estaban haciendo, pero aún así no volvían al Señor. Y en ese mismo tiempo
del reino, restaurar, pero el Señor como que detuvo el castigo para ver si ellos se arrepentían y volvían, pero ellos seguían haciendo sus maldades. Y por eso en el momento, así como le llegó el juicio a Israel en el 722, así le llegó a Judá en el 586. ¿Por qué? Porque aún viendo lo que había sucedido a Israel, no se volvieron a Dios, siguieron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y bueno, llegó el juicio, vino el juicio de Dios. Y Miqueas le advierte y le dice aquí, aquí le habla directamente a los gobernantes y le dice que clamarán a Jehová y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas se vendían al mejor postor. En vez de hablar con voz de trompeta como el Señor los mandaba hablar, así como lo estaba haciendo el profeta Miqueas, pues ellos se vendían al que les daba dinero, al que les daba comida, y a esto les decía que venían tiempos de paz, cuando era todo lo contrario. Y sigo aquí en el versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de las profecías os harás de noche y oscuridad, del adivinar sobre los profetas. Se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. O sea que ya no escucharían más la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque hablaban lo que Dios no les mandaba hablar. Y esto lo vemos hoy. ¿Cuántos falsos profetas hay diciendo y proclamando cosas que Dios no les ha mandado hablar? Entonces, hoy día seguimos viendo esto en nuestra propia sociedad. He visto personas que hasta se han desequilibrado por estar escuchando que profecías. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué no leen la palabra? Nos toca como pueblo de Dios es escudriñar la palabra, estar atento de lo que está sucediendo para ver qué es lo que viene de parte de Dios, para poder discernir, para no ser confundido, porque si viene un falso profeta, bueno, ¿qué no se ha dicho de Venezuela? Un sinfín de cosas. Si usted se pone a creer todo lo que dicen, usted va a enloquecer. Ahí es que como hijos de Dios, irnos a la palabra. Y la palabra nos muestra que en otros tiempos ha habido falsos profetas. Sigo en el versículo 7. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Dios no les ha mandado hablar. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio. Aleluya. Y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y seguía el profeta Miqueas hablándole que se arrepintieran y que vieran su pecado, pero ellos continuaban. Y en el versículo 9 dice, oíd ahora otra